Vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches, queridos amigos de Despegar a la Vida. Mi nombre es José Luis Villanueva, como cada jueves en Despegar a la Vida, a las 9 de la noche en el horario del Centro de México, con repetición los domingos, 8 de la noche. Feliz de estar aquí con ustedes para platicar una vez más sobre temas que me parece que pueden ser interesantes para ustedes. Pero antes que ello, hoy no quiero dejar de pasar la oportunidad de hacer algunos reconocimientos y agradecimientos, como por ejemplo a Ricky y a Paula, obviamente grandes líderes que nos ayudan para dirigir, se dijera, este gran barco, yo diría este gran avión, en el cual estamos muchos locutores haciendo grandes programas con la mejor intención de compartir con ustedes. Ricky, dentro de sus intervenciones, tiene el Show del Amor, que es un excelente programa, y Paula, es maravilloso escucharla en el programa de Entre Letras y Otras Pasiones. También tenemos otros grandes locutores como Alma, que tiene apetito por la vida. Cucucita, no se diga, Cucucita Cuentacuentos, que nos entretiene bastante con cada uno de sus programas. A Claudia la escuchamos con Evolución 2022. Y al maestro Leo, que nos dedica información muy valiosa en Generación X. Lupita tiene su programa excelente para quienes tengan ese don o quienes quieran desarrollar ese don de la cocina. Están los rollos de Lupita. Y como esos, tengo otros tantos que ahorita no me va a dar tiempo de saludarlos a todos ni reconocer el gran labor que hacen todos los locutores, pero no dejen de ver la programación de Radio Pasión US, donde pueden encontrar mucha información de gran calidad que te puede ayudar en muchos aspectos de tu vida, desde la parte personal, laboral, espiritual. Hay un programa que se llama Sanaciones Espirituales, Ámate Hoy, entre otros tantos. Hay cultura, hay terror, hay de todo. Entonces, no dejen de escucharnos y vernos en los diferentes canales de Radio Pasión, porque estoy seguro que llegan para quedarse. Dicho lo anterior, y agradeciendo nuevamente a todos los compañeros locutores que participamos en este gran viaje, en esta aeronave liderada por Ricky y por Paula, el día de hoy vamos a platicar de un tema que me parece sumamente relevante, quizá para todos, algunos más, algunos menos, pero para mí de manera personal me parece importante considerarlo en la vida diaria. Primero en la mía, y después que cada quien considere lo que corresponda en su propia vida. El título del programa del día de hoy se llama Toma tu vida y destrózala. Y ahorita les voy a explicar por qué es ese título. Para ello, me tengo que referir primero al preámbulo del por qué quiero que destrocemos, destruyamos, acabemos con nuestra propia vida. No tiene nada que ver con la terminación de la propia vida, sino la destrucción de la misma a través de una transformación que me parece recomendable, sano, importante hacerlo de vez en cuando. Pero antes que eso, hay que conocerla y reconocerla para poderla destruir. Por ello, insisto, me voy al paso previo del por qué sugiero que destruyamos nuestra vida para poder poner en contexto de la importancia que me parece que tiene
el que nos demos cuenta qué es lo que hacemos día con día. En varios de mis programas, uno de los temas recurrentes es el que hagamos conciencia y nos demos cuenta de lo que hacemos o de lo que no hacemos, de lo que permitimos que nos afecte el entorno, así como de la forma en la que nosotros afectamos el entorno o a las personas que están cerca y alrededor de nosotros. Si bien sabemos los que somos padres que de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, todo eso se permea directamente a nuestros hijos, casi sin filtro y a veces sin quererlo, también es importante que identifiquemos lo que está a nuestro alrededor y la forma en la que nos relacionamos, nos mezclamos, afectamos de una u otra forma a ese entorno y cómo ese entorno nos afecta a nosotros. Partiendo de ahí, veamos qué es nuestra vida, qué es la vida de cada uno de nosotros, qué es a lo que tú te dedicas, qué es lo que tú haces, quién eres tú. ¿Y quién eres partiendo de no tu profesión, no tu actividad laboral, sino quién eres como persona? Yo soy José Luis, soy hijo, soy hermano, soy padre. Y partiendo de ahí tengo otras muchas facetas. Pero primero soy hijo. No puedo ser un empleado si no primero fui un hijo. Y no puedo ser un hermano si primero no fui un hijo. Hay como orden en las cosas que se van dando en nuestra vida que al paso del tiempo o damos por hecho o se nos olvidan o les restamos importancia. Cuando la realidad, a mi forma de ver las cosas, es muy relevante tener claridad de quién somos. Porque de lo que somos es de lo que se forma nuestra vida. Para poderla destruir, tenemos que primero conocerla. Y entonces, empecemos con las condiciones en las que tú o yo, la gente que nos escucha, la gente que nos rodea, podemos identificar quiénes somos. Hay un término que utilizamos quizá frecuentemente, pero es utilizado con una definición tan amplia que a veces esa definición tan amplia nos deja en una laguna de no poder determinar si somos libres o no somos libres. La libertad tiene muchas acepciones. La libertad puede ser de pensamiento, de acción, de movimiento. La libertad la podemos identificar hacia varios rumbos. La libertad la podemos dirigir hacia varios rumbos. Pero esa libertad me parece que siempre trae un sesgo previo, porque si tenemos una libertad de pensamiento, quisiera decir de manera literal que lo que nosotros pensamos es único y exclusivamente de nosotros, que la idea, el pensamiento, surge desde un origen de cada uno de nosotros. Pero la realidad es que no sucede así. El que seamos libres pensadores solo es poner un título a una condición en la que lo que nosotros pensamos, seguramente alguien nos lo enseñó o la propia vida nos lo probó y comprobó, o a través de la propia experiencia que hemos tenido, la experiencia de lo que hemos vivido, es por lo que se nos ha formado un criterio que ayuda para tomar una decisión con base en lo que pensamos. Entonces, un libre pensador, antes de emitir una idea, un pensamiento, habría que estar conscientes que ya trae elementos previos que lo hacen que su libre pensamiento traiga un sesgo o de una persona o de una familia o de una educación. Así como el libre pensamiento, podemos pensar en la libre actuación que tenemos. Y esta libre actuación también trae un sesgo.
Porque cuando nacemos y mientras nuestras familias, nuestros padres, la escuela, nos brindan una educación, nos dan una línea por la cual hay que caminar, continuar, seguir para mantenernos dentro del estándar o encontrarnos dentro del promedio o incluso encajar dentro de una sociedad, puesto que tiene sus propios límites. Entonces, nuestro libre actuar está delimitado por esa educación que nos dieron para mantenernos dentro de esos límites que la sociedad establece. Si es así, nuestro libre actuar ya no es tan libre, ya tiene una connotación, ya tiene un límite preestablecido del que normalmente no nos salimos. Y a veces no nos salimos porque no querramos, sino a veces no nos salimos de esos límites porque ni siquiera los consideramos por estar tan acostumbrados, tan dentro de esa línea de pensamiento, tan dentro de esa línea de actuación, que entonces no estamos ni preocupados, mucho menos ocupados en hacer algo diferente a lo que nos dijeron que debía de ser mientras nos educaban. Si ya hablamos de el libre pensamiento y la libre actuación, los cuales no cuentan con una libertad completa, podemos hablar de otros tantos temas que nos han formado que no cuentan con una libertad completa. Y vayamos a ejemplos muy sencillos para que cada uno de ustedes vaya pensando en su vida cómo han tenido, cómo han vivido esas condiciones de educación o de enseñanza o de experiencia que nos han llevado a tener una vida previamente establecida bajo cánones y límites de una familia o de una educación o de una sociedad, y que ha sido muy difícil que nosotros la cambiemos. Por eso me encantaría que, para poder destruir nuestra vida, la conozcamos y de ahí destruyamos eso que no queremos en nuestra vida. Tomar la decisión de destruir nuestra vida es primero identificar qué es lo que no quiero en ella para entonces poderlo cambiar. Les decía entonces, ¿qué ejemplos tengo de esto? Y hay uno que a mí me encanta recordar porque realmente no lo hice consciente hasta que tenía 18 años. Y es que es algo muy simpático en la familia de la que yo vengo, donde la familia de mi mamá, o sea, mis abuelos paternos tuvieron 6 hijos, y al ser una familia, pues imagínense, del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, teniendo hijos, pues eran unas condiciones muy distintas a las que vivimos actualmente, con creencias completamente diferentes o muy diferentes a las que vivimos actualmente. Una de esas creencias que tenía la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela materna, que todavía ahí anda Ángel dando lata afortunadamente, que de hecho acaba de cumplir 94 años, entonces felicidades a la señora Angelina. 94 años mi abuela, felicidades abue. La historia cuenta que a mi abuela no le gustaba ir al circo por el espectáculo de los trapecistas, porque era para ella muy tormentoso el que se viviera esa emoción de saltos, piruetas, volar de un trapecio a otro, cuando podían caerse y morir. Y no estoy muy seguro, pero seguramente las condiciones de seguridad eran muy diferentes a las que tenemos actualmente en los circos. Entonces, sin saber exactamente por qué, a ella no le gustaba ir al circo por eso, por el riesgo que implicaba el show de los trapecistas. Por lo tanto, no le gustaba. Eso hizo entonces que a mi mamá no le gustara el circo. Por consiguiente, yo no recuerdo haber ido al circo, y no recuerdo porque no fui al circo hasta cuando cumplí 18 años de edad. No fui un niño
donde los circos de las colonias o de las pequeñas ciudades que andaban teniendo ciertas temporadas en las colonias populares para que fueran los niños a ver el circo, no fui de esos niños que lo llevaron al circo. Y no nos llevaron, o al menos a mí, no estoy muy seguro si a mis hermanas, pero al menos a mí no me llevaron y no tengo recuerdo de ello, porque a mi mamá no le gustaba el circo, porque a mi abuela le daba temor el espectáculo de los trapecistas. Luego entonces, a mí el circo actualmente me es indistinto. Lo hice consciente en ese momento cuando, a los 18 años, voy por primera vez al circo por unos boletos que me regalaron entonces mi novia, que le platiqué esta historia. Me dijo, pues te invito al circo de tu cumpleaños para que veas que es un circo, y fuimos a un circo. No puedo decir que me desagrada, pero definitivamente no es un espectáculo al cual yo quiera estar yendo. Quizá hay quienes sí, a mí no. Lo viví, he ido en algunas otras varias ocasiones al circo, pero me queda claro que mi falta de interés por este tipo de espectáculos surge del poco o nulo gusto de mi madre por el espectáculo circense, que surge del temor y disgusto de mi abuela por el espectáculo o show de los trapecistas en el circo. Y entonces aquí es donde yo me preguntaría, esta decisión en mi vida la he tomado con la libertad de no me interesa el circo, no me gusta el circo, porque yo lo decidí, o será que se da por las circunstancias que viví, que me llevaron a que no sea un elemento de mi importancia, no sea algo que sea relevante en mi vida, y por lo tanto no tengo un interés particular por el espectáculo circense. Y entonces, 50 años atrás, o bueno, ahorita yo podría decir casi 100 años atrás, lo que pensaba mi abuela, hoy día me tiene una condición con el circo que yo podría decir, no quiero ir al circo y no me interesa por gusto, pero quizá esta decisión tiene ese sesgo de 2 generaciones previas a la mía. Seguramente tú en tu familia tendrás algunos ejemplos de cosas que tu familia hacía o dejaba de hacer y que seguramente tú continúas. Ahí te van otros 2 ejemplos que también son bastante simpáticos en el sentido de la costumbre. Cuando mi mamá partía pepino para hacer una ensalada, que de hecho me gusta mucho la ensalada de pepino, desde pequeño yo me recuerdo que cuando partía el pepino, partía los primeros 2 cortes eran a los extremos. Les cortaba exclusivamente la punta del pepino. Pero después de cortarla, frotaba esa misma punta del pepino alrededor de donde lo había cortado. Tiraba ese pedazo, después cortaba el otro extremo, lo tallaba contra el pepino y lo tiraba. ¿Por qué lo hacía? No, esto no recuerdo exactamente en qué momento, pero cuando yo empecé a hacer la labor de una ensalada y me correspondía cortar el pepino, hacía exactamente lo mismo. Cortaba un extremo, tallaba esa parte recién cortada con el pepino, la tiraba y después hacía lo mismo con el extremo contrario. En algún momento le pregunté a mi mamá por qué yo hacía eso, si ella lo hacía, y ella me comentaba que así lo hacía su mamá. Y en alguna visita con mi abuela le preguntamos por qué lo hacía y su respuesta fue, porque así lo hacía mi mamá. No tenemos el dato original de por qué hacemos eso en nuestra familia. Yo lo dejé de hacer, pero es claro que mi decisión en su momento de llevar una actividad sencilla como una ensalada a través de partir un pepino tenía una reserva de experiencia muy fuerte de mi familia que me orillaba a mí a actuar de la misma forma. Hasta que en su momento, y no recuerdo exactamente cuándo fue, pero en su momento lo identifiqué, lo cuestioné, y al no identificar alguna fortaleza, algún beneficio, algo que me mantuviera realizando la misma acción, decidí dejarlo de hacer. Mis hermanas lo siguen haciendo. Como ejemplo número 3, y este es todavía mucho más simpático, porque a mi mamá no le gustan los huevos cocidos.
¿Por qué? No lo sé. Por lo tanto, nunca nos los dio cuando éramos niños, porque al menos a mí no me gustan. Pero puedo decir que no me gustan sin haberlos probado nunca. Me queda clarísimo que el olor a huevo cocido lo detesto, no es un olor que me agrade. Cuando alguien tiene un huevo cocido recién salido del fuego y le está quitando la cáscara, ese olor me es muy desagradable. Tan desagradable es que no me he atrevido nunca a darle una mordida a un huevo cocido y no me interesa ni lo quiero hacer. No estoy seguro a que sepa por qué no lo he hecho. Lo que sí estoy seguro es que mi disgusto o mi resistencia a comer huevos duros surge porque a mi mamá no le gustan, entonces no nos lo preparaba, entonces yo nunca lo probé. Debido a eso no tengo la opción de haberlo probado para decidir si me gustaba o no me gustaba. De ahí vámonos a un lado completamente opuesto. ¿Cuáles son nuestros gustos personales? Que ahora tú dime, ¿cuáles son esos que tú tienes que vienes acarreando de generación en generación? Yo te pudiera decir, a mí me encanta viajar, pero me encanta viajar, yo estoy seguro que me encanta viajar porque a mi papá le encantaba viajar. Y porque desde pequeño nos fomentaba viajar. No es que él dijera, miren, van a viajar porque quiero que les guste viajar, sino él provocaba que viajáramos mucho, tantas veces como fuera posible, y de la forma en la que fuera posible. En barco, en avión, en carro, en camioneta, viajes cortos, viajes largos, viajes muy largos. Su gusto por viajar me lo transmitió. Y tengo claridad de que un gusto personal, que es viajar, lo tengo porque lo percibí del gusto por viajar que tenía mi padre. Entonces, así como he dejado de hacer cosas en mi vida porque a mi mamá no le gustaban, seguramente tengo cosas que hago porque a mi mamá le gustaban, también hay cosas que hago por el gusto de mi antecesor, que es mi papá. Y yo creo que todos, en mayor o menor medida, vivimos la misma circunstancia. Porque nosotros nos vamos formando con base en la educación que nos dan en casa. Que de ahí parte mucha de la información que percibimos y que recibimos, con la cual tomamos decisiones a partir de que las podamos tomar. Siendo así, muchas de nuestras decisiones no son propias, son las que repetimos o copiamos de nuestra primera educación, de esta primera infancia donde nos dicen qué hacer, cómo hacerlo, qué no hacer y por qué no hacerlo. De ahí empezamos a repetir ese patrón porque así fuimos educados. Pero de ahí también podemos ampliar el rango de cosas que nos han afectado en nuestra vida para tomar decisiones en nuestra vida, como desde la ciudad en la que vivimos. No es el mismo comportamiento una persona que nace en una ciudad grande que una persona que nace en una ciudad más pequeña. Su comportamiento ya por el ambiente es distinto. Tampoco es lo mismo una persona que nace en una ciudad que frecuentemente la temperatura es baja y el clima no es templado, sino al contrario, las temperaturas son bajas. No es lo mismo el comportamiento de la persona que nace en un ambiente muy cálido, donde las temperaturas son muy altas. Eso también hace diferencia en nuestro comportamiento. Si a eso nos vamos, a que esas personas naciendo en lugares diferentes, con climas completamente opuestos, le introducimos a la variable la cantidad que hay en la familia directa, dígase hermanos, no es lo mismo papá, mamá y un hijo que papá, mamá y 3 hijos o 5 hijos. Ahí también ya hay diferencias, porque la forma en la que experimentamos y vivimos hace que tomemos decisiones diferentes con base en nuestra ubicación con respecto a la familia. No es el mismo comportamiento ni la misma educación que le dan a quien es un hijo único, a quien le dan la educación y la forma en la que lo tratan cuando vives en una familia donde hay varios hijos. Y luego de esos varios hijos, no es lo mismo ser el primogénito o la primera que nació en la familia que ser el último. Dista mucho la forma de comportamiento, de educación, de trato entre las mismas personas que nacen en la misma familia, pero en ubicaciones numéricas distintas por quién nace primero y quién nace después.
Todas estas condiciones no son elementos a enjuiciar como algo bueno o algo malo, sino más bien, insisto, para poder destruir nuestra vida, tenemos que partir de construir nuestra propia historia a través de conocer nuestra propia vida. Y eso solo lo podemos hacer a través de cuestionar cada una de nuestras acciones, nuestros pensamientos, incluso nuestros sentimientos, porque eso también es algo que aprendemos. Para poder continuar, denme unos segundos y regresamos con este tema que me parece sumamente valioso, porque me encantaría que destruyeras tu vida. Y ahorita te voy a decir por qué. Unos segundos y regresamos. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. El día de hoy la recomendación es: toma tu vida y destrúyela. Y les estoy platicando de la forma en la que podemos identificar y darnos cuenta de cómo está construida nuestra vida, basándonos en que hay muchos elementos para que nosotros construyamos nuestra vida, muchos. Lo importante es darnos cuenta de ello. Por eso, consideré hace unos minutos que la educación que nos dan en casa es uno de los elementos. La ciudad en la que nacemos es otro. La familia o núcleo principal más cercano es otro. Insisto, no es lo mismo ser hijo único que nacer en una familia con 3, 4, 5 hijos. Y no es lo mismo ser el primogénito en una familia de 5 que ser el último. Esto hace que la educación, comportamiento, formas de actuar y de reaccionar sean diferentes. Esto lo llevo a que si nosotros creemos que la libertad que decimos tener es completa, a mí me parece que no, porque estamos repitiendo algunos patrones, estamos confiando de manera ciega en alguna información previa que nos dieron, y debido a ello es que actuamos de una u otra forma. Las ciudades, aunque estén dentro del mismo país, las ciudades tienen sus propias costumbres, incluso lenguajes muy particulares. Habiendo lenguajes particulares y costumbres diferentes para cada una de las ciudades, niños de misma edad naciendo en misma cantidad, en los mismos miembros, elementos de una familia, el hecho de que tengan costumbres diferentes en sus ciudades también hace entonces que se comporten de manera diferente. La fortuna y la ventaja de que seamos únicos e irrepetibles se nutre de cada una de estas cosas, de que la forma en la que nos educaron, el número de hijos que fuimos, el lugar donde nacimos, la escuela en la que nos mandaron, si fuimos a escuela o no fuimos a escuela, si tuvimos que trabajar jóvenes o no, si nuestros padres trabajaban o no, si vivíamos en la playa o vivíamos en la ciudad o vivíamos en la montaña. Todo eso hace que se nutra, se sume para lo que hoy somos. Y entonces ahora que somos adultos, si tú te has dado la oportunidad de ponerte a pensar quién eres y por qué haces lo que haces, con base en esta historia personal, con base en tu educación, con base en tu familia, con base en tus creencias con las creencias que te dieron, con base en todo lo que puede estar alrededor tuyo, si ya te estás dando la oportunidad de encontrar eso, entonces ahora sí, busquemos la forma de destruir lo que creamos que necesitamos destruir. Hay algunas creencias limitadoras, de hecho así técnica y teóricamente se dice que hay condiciones que nos llevan a limitarnos a nosotros mismos,
hay información que creemos, porque así nos lo enseñaron, porque así nos lo dijeron, porque así nos lo advirtieron, que hay creencias limitadoras que nosotros deberíamos de atender y de continuar creyendo que así son. Pero que si no nos damos la oportunidad de analizar esa creencia limitadora, continuamos el mismo rumbo, continuamos la información y educación previa que nos dieron, y entonces lo único que va a pasar es que repitamos el patrón de la limitante, que no pusimos nosotros, que alguien nos enseñó, pero que nosotros la asimilamos, la adaptamos, la acoplamos a nuestra vida, y entonces nos continuamos por ahí como si fuera cierta, cuando no lo es. De la misma forma, hay creencias que nos pueden llevar a lugares mucho mejores de los que estamos, que nos pueden ayudar a romper los límites del lugar donde nos encontramos, que nos pueden fortalecer carácter, el espíritu, nos pueden fortalecer todo aquello que nos ayude a desenvolvernos de una forma mucho más positiva para nosotros mismos y para quienes nos rodean, pero también surge normalmente de la educación previa, de la información previa recibida y de que nosotros le demos el valor como tal para continuar ese camino. Si ya te diste tú la oportunidad de identificar cuáles son estos ejemplos de tu vida que tienes actualmente y que vives con ellos, entonces ahora empecemos a desmembrar qué es lo que ya no quieres en tu vida. Y por eso el título es Toma tu vida y destrúyela. Destrúyela en el sentido de que qué es lo que no crees, qué es lo que no quieres, qué es lo que no te gusta, identifica de dónde viene y entonces vamos a acabar con eso. En la parte de el acompañamiento que yo doy a las personas, y no me gusta decir terapia porque no es terapia, no soy terapeuta, normalmente se llama coaching, también es un término que no me encanta utilizar porque ya está muy mal utilizado, porque ya hay coaches por todos lados para cualquier ocasión y tampoco me encanta el término. Me encanta decirle coach a alguien que lleva un equipo deportivo hacia un objetivo en común. Me encantan los coaches, me parece que ahí encaja perfectamente bien. Pero cuando es un coach personal de acompañamiento de una persona, no me encanta el término coach porque no me encanta. Pero si en algo me tengo que encasillar para definir, mi acompañamiento con las personas, que es coaching, tiene que ver con este cuestionamiento de la persona hacia sus propias acciones y decisiones. Un buen acompañamiento me parece que no tiene que ver con que yo le pueda y le deba de decir a alguien qué es lo que tiene que hacer, mucho menos enjuiciar si lo que hace es correcto o incorrecto. Más bien es buscar la manera que en una plática de acompañamiento, por eso lo llamo así, podamos interactuar de tal forma que preguntas y respuestas nos empiecen a encauzar, nos empiecen a encaminar hacia donde la persona quiere encontrar sus propias respuestas. Las respuestas que cada uno de nosotros tenemos vienen sesgadas por todo lo que te decía anteriormente, nuestra educación, nuestra familia, la ciudad, etc. Luego entonces no sería prudente, ético, adecuado que mis sugerencias, mis decisiones, mis juicios, que tienen que ver con lo que yo traigo atrás de mí, lo trate de implementar y de sugerir a una persona que no trae lo que yo traigo. Por eso, el acompañamiento a través de preguntas que son favorecedoras para la persona, lo llevan a que esa propia persona encuentre sus propias respuestas con base en su propia historia, su propia educación, su familia, sus experiencias previas, sus comportamientos cercanos, familiares y lo que él o ella hayan vivido. Me parece que es la mejor forma porque es sorprendente para ellos cuando empiezan a identificar que estas preguntas, pequeñas algunas, otras muy fuertes y sólidas, algunas que en el momento no hay respuesta, pero que después se encuentra una respuesta, es sorprendente cómo ellos empiezan a encontrar dentro del baúl de los recuerdos eso que ya traían, pero que o lo olvidaron, o lo quisieron olvidar,
o no lo tomaron en consideración ni le dieron importancia en algún momento en su vida, y entonces es por eso que está en ese baúl de los recuerdos. Pero que al abrir el baúl y empezar a sacar la ropa y los recuerdos y los juguetes y muchas de esas cosas que cada uno de ellos trae en su propio baúl, empiezan a decir, ay, con razón encontré esto porque aquí pasó esto y aquello, y entonces fue cuando aprendí y cuando sentí y cuando decidí tal cosa. Y en el otro lado del baúl encuentro, ay, mira este juguete que es el que yo utilizaba debido a que me dijeron, me enseñaron, lo que haya sido. Un buen acompañamiento es hacer las preguntas adecuadas, oportunas, para que la persona determine sus propias respuestas. Y mi acompañamiento normalmente es por un periodo corto de tiempo, dependiendo de lo que se trabaje, para asegurar que un objetivo en particular se atienda. Porque no puede ser tan general de decir, pues ven conmigo, platicamos, hacemos este acompañamiento y a ver qué encontramos. Más bien es, partamos de qué es lo que quieres trabajar, hacia dónde quieres que te acompañe y trabajamos en eso. Quizá en el proceso encontremos otras cosas, algunas otras ideas, algunos otros puntos que te puedan interesar, también acompañarlos. Pero no se trata que atendamos la personalidad, atendamos el asunto familiar, atendamos el ambiente en tu empresa, atendamos tu relación con los hijos, todo como si al mismo tiempo estuvieran todos enlazados, sino más bien eligiendo poco a poco a través de qué es más relevante o importante para la vida de esta persona, eligiendo esto, trabajamos ese punto y ya encaminado podemos elegir otro. No se mezclan porque, aunque son la misma persona que tiene la misma historia y que mucha de la información le va a servir para una u otra cosa, no se trata de andar tirando palos de ciego a la piñata para ver a cuál le pegas, sino más bien tener claridad qué es lo que queremos trabajar, enfocarnos en eso, hacer una ruta de trabajo para llegar a la mejor decisión que él pueda encontrar y luego saltamos al que sigue si es que así lo desea. Esto, ¿y por qué me gusta trabajarlo así? Porque de esta forma hay claridad y objetividad en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Trabajarlo en cierto tiempo para que lleguemos y de ahí lo podamos soltar. Porque si no establecemos de manera objetiva dónde estamos y a dónde queremos llegar, es como subirnos a la lancha, levantar las velas y dejarnos ir hacia donde querramos sin mover el timón. Y la realidad es que eso no es lo que queremos en la vida. Al menos me parece que no es como debiéramos de comportarnos en las decisiones en nuestra vida. Me parece que tendremos que partir de saber dónde estamos y a dónde queremos ir. Para ello, establecer un origen y un destino. El trabajo previo es el que a veces puede durar un poco tiempo, a veces un poco más, no tiene que ser toda la vida, definitivamente no tiene que ser un periodo largo de tiempo el cual se esté trabajando, pero sí que sea claro hacia dónde para llegar y cumplir el objetivo. A partir de ahí, tomar otras decisiones. Esto lo comento en el sentido de que para que podamos destruir nuestra vida, para que cada uno de nosotros nos animemos a destruir nuestra vida, tenemos que conocernos. Y ese conocimiento a veces es muy difícil de tomar la decisión para hacerlo. Porque hay temas personales que no queremos recordar, que no queremos asimilar, que no nos queremos dar cuenta y volteamos hacia un lado como si no fueran importantes. Hay temas laborales que no nos interesa adentrarnos porque lo vemos como un mero medio para obtener dinero, pero no me interesa involucrarme de más, solo quiero que me paguen para yo continuar mi vida. Hay elementos en nuestras vidas que pueden ser tan dolorosos, que han dejado tanta huella y tanta secuela en nuestras vidas, que procuramos no entrar a detalle para que no vuelva a doler, no vengan a esos recuerdos nuevamente, y entonces tampoco nos gusta adentrarnos a lo que puede ser doloroso. Pero si no identificamos qué somos,
¿Por qué somos así? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y hacia dónde queremos caminar? Entonces, destruir nuestra vida puede ser dedicarnos al alcohol y las drogas y que se destruya todo, y entonces puede solucionar muchos de los temas, aunque vas a desacomodar otros tantos. Más bien, para destruir nuestra vida es un proceso en el cual ya se sabe que para aprender muchas cosas hay que aprender a desaprender lo que ya traíamos previamente. Y si un tema como el huevo cocido en mi casa es algo que yo ya tengo claro que no me gusta, pero que por gusto personal, conveniencia, interés, aventura o algo, tengo que probarlo para después poder tomar una decisión, lo puedo hacer. Pero tengo que estar consciente de eso, de decir, no es que no me guste porque lo haya probado y no me guste, sino tengo experiencias previas que no me llevaron, que no me dieron la oportunidad o que yo mismo no me di la oportunidad de probarlo. Entonces no puedo decir que no me gusta, sino más bien es no me he dado la oportunidad, me la daré y con base en eso ya podré decidir si continúo por el mismo camino que iba o agarro otro y me empieza a gustar y a lo mejor se vuelve uno de mis platillos favoritos en las ensaladas. El ejemplo del pepino y la forma en la que mi familia parte las orillas del pepino para después tallarlo, eso es algo que en su momento, no sé cuándo, pero en su momento lo identifiqué, fui muy claro, decía, oye, ¿esto para qué sirve? No sirve para nada. Nadie de los que lo hacen previamente tiene una razón de ser, pues lo dejo de hacer y ya no lo hago. Por otro lado, me queda clarísimo que el gusto por viajar es algo que le copié a mi papá. Oye, ¿por qué lo voy a dejar si me encanta? Y tengo claro que lo hago, que lo disfruto, porque mi papá lo hacía y lo disfrutaba. Y porque desde pequeño tenemos varias aventuras de viajes cortos, largos, en avión, en lancha, en carro, en camioneta, en las cuales todas esas experiencias nutrieron mi gusto por hacerlo. Si ya lo sé, ¿por qué lo voy a querer cambiar si es algo que me gusta? Y además sé de dónde viene. No quiere decir ahora que yo se lo tenga que trasladar a mis hijos. Lo puedo compartir. Mi gusto lo puedo compartir. Se los puedo, mientras ellos no decidan ciertas cosas, lo podemos compartir para que ellos lo disfruten conmigo. Pero en su momento ya será decisión de ellos si quieren continuar con eso o no. Y ya dependerá de ellos. Así las cosas en nuestra vida son tan frecuentes que a veces ni nos damos cuenta. La forma en la que manejamos, si nos enseñaron a manejar nuestros papás, tiene que ver con cómo nos enseñaron nuestros papás. La forma en la que atraemos a las personas o las personas que nos atraen físicamente tiene mucho que ver con cómo nos educaron en nuestra casa. La forma en la que nos relacionamos con las personas, la relación que tenemos con nuestros hijos, la forma en la que interactuamos con los vecinos, todo ese tipo de relaciones también tiene que ver con eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al no cuestionarnos, nos dejamos ir por la libre. Como si eso que hacemos es el deber ser, cuando seguramente hay otras muchas formas de hacerlo. Quizá hay quienes los educaron y les compartieron y los llevaron a que sean unos muy buenos vecinos y cada vez que llegan a una nueva colonia o si tienen la oportunidad de recibir nuevos vecinos, que los vayas, que los contacten, que se pongan de acuerdo, que haya una interacción cercana por si requieren algo que lo hagan. Y hay quienes no se acercan, ni interactúan, ni conocen a los vecinos porque no les interesa. El tema no es que lo hagan o que no lo hagan, no es ese mi concepto a analizar. Mi punto importante es que sepas tú de cómo actúas, de cómo accionas, dependiendo de este ejemplo, si tiene que ver con porque te lo enseñaron, porque te dijeron que así tenía que ser, o porque actuaste completamente opuesto a lo que hacían quienes te lo enseñaron, pero que seas consciente por qué lo haces. A lo mejor tú dices, es que todos los vecinos me caen mal y no me gusta hablar con ellos, estoy pelado con ellos y siempre los vecinos son los peores y hacen mucho ruido y siempre son los peores. Si tú tienes esa forma de relacionarte con los vecinos, pero estás consciente que es porque tú así lo decidiste, perfecto. Pero quizá, y solo quizá, estás actuando y reaccionando ante lo que muy probablemente fue una forma de actuar con los vecinos de quienes te lo enseñaron. Y probablemente, solo probablemente, no es que los vecinos sean los peores, sino que no te has dado la oportunidad
de relacionarte con ellos de una forma distinta a como lo hicieron quienes te lo enseñaron. Y entonces, en el momento en el que lo haces consciente, abres una ventana para después abrir una puerta y poder decir, ok, este vecino, nunca he platicado con él, es el que se para todos los domingos a lavar su carro a las 7 de la mañana y yo estoy dormido, pero bueno, voy a platicar con él. Y a lo mejor después de eso, te puedes dar cuenta de que no es tan mal vecino. Quizás sí, quizás no, pero no lo sé. Pero tienes que partir de tomar la decisión de lo que tú quieres hacer por ti, no porque lo vengas acarreando del pasado. De la misma forma, la manera en la que actúas en una empresa, la manera en la que te relacionas con los hijos, la manera en la que te relacionas con el estudio. Aquí ya he dicho, muchas personas han dicho, chango viejo no aprende maroma nueva, chango viejo no aprende maroma nueva. Ya científicamente probado no es cierto. Pero si a ti te lo dijeron, porque tu papá o tu abuelo, tu bisabuelo, tu tío o alguien te decía, no, mijito, ya chango viejo no aprende maroma nueva, ya ni le muevas, yo ya de aquí nomás me pasas mi tequilita y a comer y me voy a dormir un rato. Si esa fue la ocasión y tú crees que así es, no es que sea incorrecto, solo hazlo consciente para saber si tú vas a seguir ese patrón cuando tengas esa edad. Si algo te mueve para decir es que pues tengo 50 años, tengo 60, tengo 70 y creo que todavía puedo aprender, pues entonces que te des la oportunidad de hacerlo por tu propia decisión, aun y cuando lo que te dijeron muchos años antes es completamente opuesto. Cuando tú tienes una relación con tus hijos, viene forzosamente sesgada por la relación que tuviste con tus padres. A veces es igual, a veces es completamente opuesta. Insisto, no es que una sea mejor o peor, cada quien. No estoy para enjuiciar la forma en la que las personas actúan, mucho menos la forma en la que las personas educan o fueron educados. Mi tema no es el resultado, sino que los resultados tienen que partir de nuestras decisiones. Y entonces es cuando te invito a que destroces tu vida de aquello que no quieres en tu vida. Que destroces las decisiones previamente acordadas, aceptadas, recibidas por educación, recibidas por experiencia, o lo que haya sido, de tal suerte que te tienen a ti en una condición donde a lo mejor no es donde quieres estar. Si es donde quieres estar porque tú lo decidiste, perfecto, adelante, síguele, sin bronca. Pero si es algo que no te mantiene contento, que te tiene incómodo, que todavía te cuestionas, que no estás seguro, quizá tendrías que analizar si eso es lo que tú quieres en tu vida. Y partiendo de ese análisis, entonces, decidir si vas a continuar por ahí o no. El hecho de que nos demos la oportunidad de analizar lo que hacemos con base en lo que traemos de bagaje cultural, de educación y de familia, nos puede llevar entonces a destruir creencias, destruir ideas, destruir acciones o reacciones para entonces construir. Y como lo decía hace rato, la importancia de aprender a desaprender es tanto o más importante que solo el hecho de aprender algo nuevo. Porque si tú nunca has tocado el saxofón, el día que lo agarras, quizás sea más fácil que aprendas a tocarlo que alguien que recibió un saxofón en algún momento de su vida, él lo empezó a tocar, le empezaba a mover, se empezó a acostumbrar a cierta forma de interactuar con el instrumento, no importando cómo se escuchara, pero lo utilizaba, y luego empieza a tomar una clase para aprender a tocar el saxofón, y entonces le cuesta trabajo porque ante su costumbre de utilizar el instrumento de cierta manera, ante la práctica que él ya tenía, que había adquirido de manera empírica, entonces ahora no solo tiene que aprender la forma correcta, sino olvidar y desaprender la forma en la que lo hacía. Esto mismo sucede en cualquier aspecto de la vida. Los jugadores, ¿por qué creen que es importante que los jugadores los formemos desde que son muy jóvenes? Y hay un tema que es repetitivo
cuando se habla de los talentos juveniles es mientras más joven mejor para que no venga con mañas, porque ya cuando trae mañas es más difícil quitárselas. Mientras más joven, mientras más pequeño sea, no trae mañas, entonces tú le enseñas la forma que quieres que trabaje, cómo quieres que haga las cosas. No viene con una maña que le tengas que eliminar, solo le tienes que enseñar y él solo tiene que aprender. Pero cuando ya están mayores y ya traen alguna forma de hacer las cosas, de jugar, de hacer la actividad, entonces tú le quieres enseñar, pero su costumbre, su maña, su experiencia, le cuesta trabajo alinearse a lo que tú le estás pidiendo. Eso mismo pasa en el trabajo. Eso mismo pasa en las relaciones personales de pareja y eso mismo pasa con los hijos. La parte importante es, te invito a que tomes tu vida y la destruyas con base en todo lo que tú te das oportunidad de analizar, de hacer consciente, de darte cuenta y de decir, esto sí lo quiero o esto no. Si esto lo quiero, le sigo para adelante y no hay bronca. Si esto no lo quiero, ¿por qué lo quiero cambiar? ¿Por qué me refiero a qué otra cosa quiero hacer en lugar de esto? ¿Qué pasa con hijos que los dos fueron educados en un ambiente de drogas y alcohol y uno de ellos es drogadicto y alcohólico y el otro no? Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que ante la misma situación las decisiones fueron diferentes. Pero asimismo, cuando se hace conciencia de ello, la decisión puede cambiar. Y puede cambiar para ambos, por lo que sea, eso ya depende de cada quien. De ahí surgen la cantidad de ejemplos que tú puedas tener en tu vida sobre tu historia personal. Pero ahora, te viene la mejor todavía. Si esto sucede contigo, pero tú convives con alguien que también tiene su historia personal, ¿por qué te enojas por cosas que esa persona a veces no decide, sino las trae de por sí? Se las enseñaron, se las inyectaron, se las imprimieron. Y esa persona a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Por qué enojarse cuando podríamos y deberíamos de tener la capacidad de comunicarnos para entonces encontrar acuerdos, realizar acuerdos, buscar mejorar condiciones, buscar mejorar las relaciones a través de la comunicación, que es lo que nos diferencia como seres humanos? Y entonces, ¿por qué te enojas de tu esposo, que es celoso, si le dijeron que así tenía que ser? Entonces veamos si eso es algo que él ya se dio cuenta o no. Si ya se dio cuenta y quiere seguir por ahí, ok, ya será decisión de los dos si quieren continuar por el mismo camino. Si no, ¿qué es lo que se puede hacer para mejorarlo, cambiarlo, lo que vayan a hacer? Pero insisto, si con cada uno de nosotros es difícil aceptar, darnos cuenta, valorar y analizar nuestra propia vida, ¿qué esperanzas que el otro ya lo esté haciendo? Entonces, este tipo de pláticas se las comparto para que, si te sirven a ti, las compartas con quien creas que le puede servir. Y si es con la persona con la que vives y tú estás iniciando un proceso de analizar, ¿y por qué soy así? ¿Por qué siempre llego tarde? ¿Por qué no me gustan los huevos con jamón? ¿Por qué soy bien gritón con mis hijos cuando están jugando? ¿Por qué en el trabajo me peleo con todo el mundo? ¿Por qué me gusta tanto leer? ¿Por qué lo que sea? Si tú te das la oportunidad de analizar eso, ¿qué mejor que compartas lo mismo con quien vives, con quien compartes? Para que entonces esa persona haga lo propio. Y habiendo hecho los dos su propio trabajo, y si lo hacen en conjunto y se acompañan, qué mejor, entonces podrán llegar a grandes acuerdos que les facilitarán la vida en mucho, porque sus decisiones ahora sí tendrán más libertad o estarán más encaminadas a la libertad que solo a la continuidad de educación, de familia, de ciudad, de hermanos, de sociedad. Tendremos que hablar en su momento de las redes sociales y cómo esto se liga directamente a eso, cómo nuestra sociedad distorsiona la forma en la que vemos y pensamos de las cosas.
Pero ese será otro capítulo. Ahorita solo quedémonos con que toma tu vida y destrózala. Destrózala para que construyas la mejor vida que puedas tener, con base en las mejores decisiones que tú quieras tener. Y entonces, esta vida, la que tengamos, mientras la tengamos, que la podamos disfrutar al máximo, construyéndola y destruyéndola tantas veces como querramos, pero aprovechándola, porque el tiempo se va volando y entonces ojalá no nos quedemos con ganas de haberla destruido para construirla después. En fin, te agradezco que me acompañes el día de hoy. Como cada jueves, Despegar a la Vida. No olvides la repetición el domingo y después en el canal de YouTube de Radio Pasión US nos puedes encontrar a todos los locutores de esta gran estación de internet. También puedes seguir TikTok de Radio Pasión US y a mí me puedes encontrar en Facebook, en mi fanpage que se llama @Villanueva Empoderando Vida, donde también nos podemos comunicar e interactuar para que sumemos más información que compartamos con todos los demás. Disfruta mucho esta tarde, día, noche, el horario que estés viendo y no olvides, vive mucho y vive libre. Bye bye.